Hola amigos de Arte en tus manos, como siempre deseo que todos se encuentren muy bien y con muchas ganas de poner a funcionar toda esa creatividad. Hoy les traigo un proyecto muy sencillo de elaborar y que puede ser también muy útil para darle ese toque especial a las fiestas de nuestros niños. Así que si quieres aprender cómo se hace este proyecto, no te pierdas nada y acompáñame hasta el final. Bien amigos, y para este proyecto voy a utilizar goma eva en color azul, rojo, blanco, piel, amarillo, silicona caliente, lápiz, rotulador negro y rojo, cúter punta de lanza, es muy importante que utilicemos este, tijeras y el modelo del personaje que vamos a elaborar. También aquí, como pueden ver, les voy a dejar los moldes del personaje. Estos los puedes descargar entrando a nuestro blog. En la descripción del video les dejo el enlace para que ustedes puedan entrar y descargar fácilmente los moldes. Bueno amigos, lo primero que debemos hacer es tomar los moldes del personaje y transferirlos a una cartulina o un papel grueso. En este caso voy a utilizar, puede ser una cartulina o un cartón reciclado, puede ser de algún calendario, y los vamos a pasar a este material. Después de eso los vamos a recortar. Aquí ya tengo el paso adelantado. Miren, recorto todas las partes y estas partes las vamos a transferir cada una en la goma eva correspondiente, en el color que corresponda al personaje. Entonces, para empezar, podemos comenzar con el cuerpo, con la goma eva azul. Entonces tomamos los que van a ir en ese color, en este caso sería el cuerpo, y lo que hacemos con el lápiz, comenzar a marcar todo el contorno del personaje o de la pieza que estamos transfiriendo. La vamos a pasar. Después de que la tengamos bien marcada, procedemos a cortar. Así, en este caso sería de esta forma. Y lo mismo continuamos haciendo con las otras piezas. En los moldes yo les voy a dejar el color correspondiente a cada una de las piezas. Aquí ustedes pueden ver. Les voy a dejar marcado cuál es azul, cuál es blanco, para que ustedes puedan ubicarlo correctamente. Entonces vamos a hacer esto con todas las piezas en cada color. Vamos a recortarlas y continuamos con el proyecto. Bueno, aquí ya recortamos las piezas correspondientes en cada color. De pronto les quiero dar una sugerencia. Si les parece un poco complicado tanta pieza, lo que podemos hacer es recortar las piezas principales y lo que es blanco, solamente en las partes donde va el color blanco podemos utilizar pintura acrílica. Entonces utilizamos pincel y pintura acrílica, que serían solo las piezas blancas. En este caso, la estrella, esta parte de acá, esta raya de acá, esta estrella, la letra del centro, ya de la cabeza. Listo amigos. Y si no, lo podemos sacar con los moldes, así como lo hice aquí. Simplemente hay que tener mucha precisión y como siempre les recomiendo utilizar el cúter punta de lanza cuando hagamos estos cortes, y sobre todo estos cortes pequeños aquí se elaboran con este tipo de cúter. Aquí para los ojos, por ejemplo, lo utilicé para esto o para sacar estos cortes. Cuando hagamos estos cortes debemos iniciar en el centro hacia afuera y aquí nuevamente hacia afuera, así, para que no vayamos a romper la pieza. Bueno amigos, y ahora lo que queda es comenzar a armar nuestro personaje. Esta parte de acá, se me había olvidado mencionarlas, es para hacer una copa. Aquí también está el molde. Con esto vamos a armar una copa que es la base donde vamos a pegar el personaje. Bueno, entonces vamos a comenzar a pegar. Aquí, como ustedes pueden ver, está la cabeza. Entonces pegamos así. Vamos a aplicar un poco de silicona. Primero comenzamos armando la cabeza y nos vamos a guiar con el dibujo para saber en qué parte van a ir las piezas, ¿no?
para que las peguemos correctamente. Entonces lo voy a pegar y ya vamos a ver cómo se ve el proyecto. Bueno amigos, aquí yo ya pegué el escudo y la cabeza, la máscara de la cabeza con la A. Aquí para los ojos y la boca pueden utilizar un micropunta o un rapidógrafo para hacer estas marcas así suaves, bien detalladas para los ojos, para la boca, la nariz. Listo, y quería mostrarles esta parte porque hay una técnica que yo utilizo para armar estas piezas. Entonces me guío con el dibujo como les había dicho anteriormente y ubico las partes de la manera más exacta que pueda, ¿ya? Entonces en la posición en que más nos quede correcto, lo que hago es primero sobreponerla y después con un lápiz marcar el contorno así. Listo, marco este contorno y me va a quedar esta pequeña marca y ahí es donde voy a aplicar la silicona. Entonces aplicamos unos puntos de silicona aquí y en el momento de pegarlo nos va a quedar bien ubicado. Entonces vamos a hacer esto con esta pieza y como les dije, guiándonos con el dibujo, acomodamos las otras primero y hacemos la misma marca. Entonces las acomodamos, hacemos la misma marca y ahí sí procedemos a aplicar la silicona. Como pueden ver aquí ya pegué las partes y armé el personaje. Y también hice la decoración con los rotuladores negro y con el rojo. Aquí con el negro hice esta parte de la mano, hice unas pequeñas sombras por aquí también y con el rojo hice estas rayas de acá. Todo esto lo debemos hacer siempre guiándonos con el dibujo para hacerlo lo más cercano posible, lo más parecido. Si no nos queda exacto no hay ningún problema, nos queda bien. Y en esta parte apliqué un poco de pintura. Aquí ustedes pueden ver, apliqué la pintura blanca. Pues originalmente el uniforme del Capitán América, estas partes es blanco. Pero si ustedes desean dejarlo azul, lo pueden dejar azul, que también queda muy bien. Bueno, y ahora vamos a armar la copa. Entonces ya es con esta pieza. A esta pieza entonces hay una parte, un extremo que dejé 1 centímetro en donde vamos a pegar. Entonces en ese centímetro vamos a aplicar la silicona y aquí vamos a pegar en esa marca. En el molde se ve, se distingue el centímetro para que podamos pegar. Entonces lo vamos a aplicar la silicona, sostenemos y cuando esté seco procedemos a pegar la base. Entonces cuando esté seco aplicamos un poco de silicona en esta parte y vamos a sostener también. Ya con esta pieza pegada debemos pegar lo que nos quede centrado, que nos va a quedar más corrido para un lado, así. Entonces lo que vamos a hacer es pegarle el personaje a la copa. Entonces si ustedes quieren pueden buscar la parte donde es la unión, aplicar la silicona y pegarlo justo enfrente para que nos tape esa unión en el frente, o como ustedes lo prefieran. Si quieren dejarla atrás, la dejan atrás. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es aplicar la silicona caliente en diferentes puntos. Debemos tener en cuenta cuáles son las partes que quedan en la goma eva y no sobresalidos. Por ejemplo, esta parte de la cabeza, el puño y la punta del escudo quedan sobresalidas. Entonces debemos aplicar silicona teniendo en cuenta eso. Entonces más hacia abajo, aquí en esta parte del escudo y en la parte de abajo. Bueno amigos, y como pueden ver queda listo el dulcero que vamos a obsequiar o que vamos a dar como souvenir en la fiesta de nuestros niños. Aquí lo que hice fue introducirle un trozo de papel metalizado, papel regalo metalizado. Podemos utilizar de estos que vienen así, de 2 tonos, un pedazo de 20 por 25 aproximadamente. Lo que hacemos es introducirlo y después agregar los dulces o los chocolates, lo que quieras obsequiar. Y también tengo otra idea que les quiero compartir, es esta. Esta es de Scooby-Doo, que también fue sugerida por uno de nuestros suscriptores.
aquí también les voy a dejar los moldes. Entonces estas son las ideas que quiero compartir con ustedes en el día de hoy para obsequios dulceros para las fiestas de nuestros niños. Espero que les haya agradado y como siempre estoy súper agradecido y muy contento de estar con ustedes. Un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí en un próximo video.